Muy buenos días y bienvenidos en este lunes 20 de septiembre. Estamos iniciando una nueva semana. Qué rápido pasa el tiempo. Mire, ya estamos 20. Si parece pues mentira que este mes de septiembre estábamos contando 1, 2, 3, a que llegase el 15 día que se celebró el Bicentenario de Independencia y hoy pues ya estamos el 20. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Queremos siempre analizar sobre lo que sucedió este 15 de septiembre en nuestro país. Independencia de 5 países de Centroamérica, pero en especial El Salvador. 15 de septiembre, lo repito, una fecha que ha sido marcada y yo creo que pues jamás se había visto lo que se vio ese día en nuestra capital. Ese es uno de los temas que vamos a analizar esta mañana y por supuesto otro de los temas que es importante que analicemos sobre lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa la semana pasada, en especial una ley que permite que los compatriotas en el exterior puedan votar y también puedan pues postularse a cargos de elección popular. Eso vamos a analizar hoy en este lunes. Nuevamente les repito, gracias por estar con nosotros y yo le doy la bienvenida a nuestro invitado en esta mañana. Él es Adán Mejía, analista político. Licenciado, buenos días, qué gusto estar con nosotros. Gracias por la oportunidad que me da de poder estar y dirigirme a la población salvadoreña a través de este canal y los diferentes medios que posteriormente se distribuyen o se publican. Pueblo salvadoreño, ánimos, yo siempre digo, El Salvador vale la pena, por algo nacimos en esta hermosa tierra, ¿verdad? Tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros retos, pero que los retos y las dificultades no nos quiten nuestro patriotismo, que no nos quiten el valor de ser salvadoreño y que podamos ver el país como debe de ser y que todos podamos contribuir con nuestras diferentes creencias religiosas, ideológicas, partidarias, pero que todos podamos unirnos para construir un mejor El Salvador. Vestirnos todos de azul y blanco, licenciado. Así es. Hagamos una retrospectiva. ¿Qué sucedió este 15 de septiembre? No lo podemos dejar de lado, licenciado, a pesar que iniciamos una nueva semana, pero es necesario que entendamos qué pasó en nuestro país. Hubo una celebración bastante distinta, no vimos bandas de paz, no vimos cachiporras. Hoy lo que se vio es el pueblo salvadoreño demostrando un descontento, ya sea de diferentes puntos, el gobierno, la implementación del Bitcoin y otros casos que aún están a la espera de ser judicializados. ¿Qué analizamos sobre eso? Bueno, en primer lugar, voy a decir, hablo a título personal, siento un sinsabor. Me agradó la expresión ciudadana, 15, pero el contexto, recordémonos que nos venían preparando los políticos con el Bicentenario desde hace 3 o 4 años atrás. De hecho, tenemos un parque que cuando se le dio el nombre ahí en la Avenida Jerusalén del Parque Bicentenario, a mí me llamó la atención por qué adelantar tanto el nombre de este parque cuando todavía no cumplíamos los 200 años. Pero todo esto era, me acuerdo que cuando yo hablé con algunos políticos sobre esto, me decían, es que estamos preparando para esta gran fiesta que vamos a celebrar ese 15 de septiembre de 2021, que lamentablemente no fue, es ahí donde está el sinsabor, no fue como hubiéramos tenido que celebrar la libertad de una independencia. Ahora, ¿por qué se dio esto? Quiero decirte que me animé a ir porque la situación del país lo ameritaba y decidí apoyar la marcha de los jueces, de los notarios y abogados, saliendo del Isidro Menéndez, ¿verdad? Y yo puedo decir que esa marcha en la que yo participé, y en la mayoría de marchas fueron marchas pacíficas, hubieron, como se dio en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, actos violentos como la quema de una motocicleta, la quema de un cajero chivo, ¿verdad? Que podemos hablar ahí que hay varios detalles que llaman la atención, pero sí fue una expresión. Otro detalle que a mí me llamó la atención es que vi una gran presencia de juventud. Y eso para mí fue muy importante porque había visto una juventud muy pasiva, muy temerosa de salir a expresar, pero creo que hay varios detonantes alrededor. Pude observar varias de las marchas, a pesar que participé en la de justicia, los carteles que más uno podía ver es pidiendo que se derogue esa ley que afecta al personal de la Corte Suprema de Justicia, que es la Asamblea Legislativa, por atacar la corrupción
ligó la corrupción con la edad, 60 años, y con el tiempo de laborar, 30 años. Entonces fue un error, además fue un error porque no solamente habla de jueces el decreto, sino que del personal que labora. Escuchaba a una de las personas, me dijo, tengo más de 30 años de laborar, no soy juez, estoy en el área administrativa y ese decreto me obliga a que me tienen que despedir. Entonces veía esa expresión, pero ya en la concentración en la Plaza Morazán, pude ver otros carteles, los más populares que pude ver y que con frecuencia, contra la ley Bitcoin de la criptomoneda. También la reelección presidencial fue de los más vistos. Muchos jóvenes que yo pude escuchar decían, no, es que no es posible. O sea, y me llamó la atención esto. El 1 de mayo destituyeron una sala de lo constitucional, que no vamos a negar que esa sala tenía vinculación partidaria, ¿verdad? Pero el proceso, como se ha hablado en otros temas, no se respetó y se impuso nuevos magistrados sin ser electos, como lo establece la Constitución, para que ahora esta sala venga y emita que la reelección presidencial es favorable. Entonces, si unimos el 1 de mayo con la acción, porque habíamos tenido una sala de lo constitucional pasiva todo este tiempo, y viene con algo detonante, entonces eso motivó a mucha gente que defendemos la democracia, que no estamos ligados a partidos políticos, sino que defendemos la democracia, defendemos nuestra Carta Magna, la Constitución, a decir, respetemos la Constitución. Entonces, pude ver esa manifestación, esa expresión, esa alegría, esa libertad con que la gente fue a expresar. Y claro, hubo una reacción de parte del presidente, después lo vimos en la cadena, ¿verdad? Sí. Pero hablando propiamente de la marcha, yo puedo decir, vi gente, conocidos, hasta de San Miguel, y yo les dije, ¿a qué hora saliste? Pues en la madrugada me dijeron, y no solo yo, me dijo, venimos 100. Entonces, movimientos no políticos, movimientos sociales, que ellos nadie les financió el transporte, sino que decidieron expresarse y exponer lo que ellos están diciendo. Necesitamos paz, necesitamos democracia, necesitamos unidad. Entonces creo que hay que ver el mensaje y no solamente verlo desde el lado de la oposición. Sí. 2 puntos, licenciado. Primeramente, propiamente como lo dijo, de la marcha, hubo una duda sobre qué se dio por este vandalismo de un grupo de vestido de negro, encapuchado, con bates incluso, decían que andaban. Esto no era parte de las organizaciones que andaban pues exigiendo todo lo que... Exacto. El Bitcoin, las resoluciones y todo esto. No es de la misma marcha. No, acordémonos que esta marcha no fue organizada por un grupo y que logró concentrar a esas multitudes. El día 14 en redes sociales yo conté 15 invitaciones de diferentes organizaciones, o sea, 15 que estaban invitando. Unos iban a salir de Salvador del Mundo, otros del Parque Cuscatlán, los jueces de Isidro Menéndez. O sea, hubieron diferentes puntos de concentración que salieron, ¿verdad? Algunas se unieron, otras no, hicieron sus propias manifestaciones. Entonces fue un dinamismo espontáneo de la sociedad civil, de organizaciones, el caso de los jueces. Entonces, cuando se da eso, también se da la oportunidad que gente que llega solo por observar, o como llegaron estos grupos, nada más a producir un daño. Hubo repartición de unas camisetas utilizando los 2 partidos que los consideran muertos y que los están queriendo revivir, digo yo. Siempre los mantienen en el tema, ¿verdad? Al Arena y al Frente. Entonces, y uno se pregunta, ¿quién hizo esas camisetas? Y ahí se ventiló que un vehículo que habían utilizado para repartir las canastas o las cajas o bolsas solidarias, ¿verdad? Fue el mismo vehículo que se vio repartiendo esas camisas en cajas y bolsas. Entonces, ¿cuánto tiempo requiere una maquila de esta industria para sacar esas grandes cantidades? Entonces ya estaba planificado eso, ¿verdad? De allí la quema de una moto que tiene mucha duda. ¿Quién es el dueño de la moto? No había placa. Yo participé en esta marcha y cuando terminó el evento
con mi amigo que me acompañó decidimos irnos a tomar un café ahí enfrente de Catedral, de los cafés que hay ahí, muy buenos por cierto. Y cuando nosotros íbamos llegando vimos que estaban rodeando el cajero Chivo, porque estaban unos pintando, expresión que se da lamentablemente. No la comparto, porque yo soy de la generación que me enseñaron que el que mancha pared y mesa demuestra su bajeza. De verdad, yo creo que hay maneras de podernos expresar. La propiedad privada creo que hay que respetarla, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me llamó la atención que gente con sus celulares tomando los medios se acercaron a ver. Entonces entramos al café. Cuando salimos del café, ¿verdad?, ya estaban violentando eso y estaba incendiado. Entonces me llamó la atención cuando primero vi que estaba la gente, que no vi agentes del ejército, que todos los cajeros Chivos hemos visto agentes del ejército, hemos visto personal promoviendo y orientando el uso de la wallet Chivo, y ahí no había nadie. Puede ser, ¿verdad?, porque aquí es especulación, que le hayan dicho, mira, va a haber una manifestación, por integridad de ustedes no lleguen. Puede ser, sí. Pero ¿por qué no proteger algo si se supone que ahí hay dinero? Que esa es la idea de ver militares en eso, ¿verdad? Que eso también es otro tema que podemos discutir con la seguridad en las zonas conflictivas o controladas por pandillas, que nos vemos presencia constante del ejército o de la policía. Entonces hay mucho que cortar. Cuando sale eso, yo veo que se acercan cuatro agentes del CAM y le digo a uno de ellos, y nos van a llamar a los bomberos. Solo se me quedó viendo, no tenemos órdenes. Entonces yo me quedé, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que no va a haber una orden si hay un incendio en el centro histórico? Sí, sí. O sea, la integridad, esos vidrios empezaron a explotar. Entonces, es algo que deja mucho que hacer. Entonces, sin lugar a duda, hubo infiltración. Ahora, yo no puedo decir que esta infiltración fue del gobierno, sí, porque podemos especular. Sí. Pudiera haber sido de algún mismo opositor. Otra organización. Pero la finalidad era dañar la imagen de una marcha de la sociedad civil pacífica. Ahora, yo hago el llamado a los derechos humanos. Vi bastante personal en las diferentes calles de personeros con su chaleco, identificados de los derechos humanos. Sería bueno que ellos hagan un dictamen y que sean ellos los que determinen si realmente fue una marcha pacífica o violenta, porque en los medios oficialistas se vendió como una marcha violenta. Entonces yo creo que por amor a la verdad, los derechos humanos, que esa es su labor, deben de dar una expresión, porque esto va a traer también tranquilidad en aquellos que no participaron. Ok, perfecto, licenciado, vamos a la primera pausa comercial, pero antes, amigos televidentes, yo les hago una recomendación. Recibe tus medicamentos hasta la puerta de tu casa. Llámanos o escríbenos al 2609-9000. Ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos en esta mañana conversando con el licenciado Adán Mejía, abogado y analista político. Estamos tocando el tema de lo que sucedió el 15 de septiembre en la capital, pues marchas en las calles, diferentes organizaciones que protestaban pues por
puntos específicos, no al Bitcoin, no a las reformas de la carrera judicial y por supuesto, pues casos que aún quedan pendientes por judicializar y muchas otras cosas más que se vivió y que por cierto fue un día tan inesperado que nunca había sucedido, pues un 15 de septiembre así en nuestro país, sí. ¿Verdad, licenciado? Y sobre todo, pues algo especial, 200 años de independencia. Licenciado, un punto que me gustaría recordar poquito lo dijimos. En esta marcha no hubo presencia militar ni policial. No. ¿Cómo podríamos analizar esto? Lo decíamos por el punto en que los cajeros siempre hay protección, cuerpo de seguridad presente, pero en toda la marcha no se vio ningún agente. Sí, yo creo que en esto debemos de verlo. Por ejemplo, hablaba con alguno de los organizadores de la marcha que salió de Isidro Menéndez, la de los jueces, que ellos sí solicitaron, ¿verdad? Después me doy cuenta a través de redes sociales que varias organizaciones sí solicitaron la presencia de la Policía Nacional Civil, lo cual fue ausente. Pude ver agentes de tránsito, era natural. Sí. Yo creo que sucedió algo. Yo creo que no esperaban la aglomeración que se dio. Entonces han de haber pensado, van a llegar pocos, ¿para qué gastar personal en una marcha que va a ser? Porque acordémonos que los jueces no fue su primera marcha, fue su segunda marcha. Entonces, y esto movilizó, yo creo que la primera fue el detonante para que se diera este apego, porque estamos viendo el tercer poder del Estado expresándose bajo sus derechos, entonces eso da garantías y da motivación a que, bueno, entonces tenemos que expresarnos. Entonces, me llamó la atención que hubo un pequeño discusión entre unos jueces en una de las arterias, ya en el centro de San Salvador, porque los agentes de tránsito, el semáforo estando en rojo, paró la marcha para que pasaran los vehículos. Entonces allí los que se pusieron, disculpe, está en rojo, respete la ley, le dijo. O sea, yo dije, ¿cómo un juez está aplicando la ley ante otro que sabe de ley, que es un agente? Entonces, era tanta la multitud que los 3 agentes de tránsito no pudieron parar la marcha, a pesar de que intervinieron, aprovecharon una manta que venía, ¿verdad? Pero al escuchar a jueces fue eso como que se impulsan. Entonces, sí hubo para controlar el tráfico, pero no para supervisar y dar seguridad a los que estaban marchando. Entonces creo que ahí la Policía Nacional Civil también tiene que dar un informe del porqué, ¿verdad? Porque es una marcha que es de la expresión de la sociedad civil también, y no solo ligarla a vinculaciones partidarias o gubernamentales, porque el derecho de expresión, de manifestación, es un derecho en una democracia, ¿verdad? Y se vio, yo creo que el gobierno debe de reconocer que se dio eso, a pesar de que no hubo todas las garantías o la protección que el órgano judicial y el órgano policial y el ejército bien pudo haber dado en cuanto a esto. Creo que también hay que verlo objetivamente, está en el tema de dictadura. Entonces, ver ejército en una marcha hubiera podido dar el temor de querer controlar. Entonces, creo que también, pero la Policía Nacional Civil, porque acordémonos que tenemos una policía no militar, sino civil, creo que mayor presencia de ellos sí era necesaria. Precisamente ese punto, licenciado, que posterior a las marchas, por la tarde, bueno, por la noche, digo tarde, por la cadena, que se veía que todavía estaba el sol en pleno luz del día. Entonces, por la tarde me imagino que esta cadena fue grabada y fue transmitida a las 8 de la noche. Pero en ese momento, hablamos de tarde, aunque fue transmitida a las 8, repito, el presidente dio sus evaluaciones sobre esto y precisamente ese tema, ¿dónde está la dictadura? Porque ese era uno de los puntos que las organizaciones clamaban. No dictadura en nuestro país, que no queremos un dictador. Pero el presidente dijo, aquí no hay dictadura. Exacto. Y podríamos analizarlo de esa forma, que por eso es que no habían militares. Y usted lo menciona, Policía Nacional Civil sí podía estar ahí. Sí podía estar ahí. Ahora, viendo el discurso, creo que también dio un mal mensaje el presidente al haber hecho una expresión de una celebración de bicentenario pregrabada, porque eso está dándole prioridad. Estamos hablando del presidente de la República. O sea, en comunicación, eso pesa mucho.
Eso le está diciendo a la población, esto no era tan prioritario. O sea, pregrabar algo en una festividad financiada, aprobada por la Asamblea Legislativa con más de $1 millón, que eso no lo podemos obviar tampoco. O sea, nos costó eso $1 millón. Y hemos tenido expresiones del presidente, conferencias de prensa, mensajes a la nación, donde no ha ido a la Asamblea a pedir ni $1. Entonces, eso da un mal mensaje. Creo que pegó la reacción de las multitudes en cuanto a esto, ¿verdad? Y lamentablemente comenzó generalizando que todos los que fuimos a la marcha ocasionamos violencia. Sí. Ahora, hay que ver el tema de la dictadura, porque en política se utilizan expresiones y que ya tienen como una línea de uso y la generalizamos. Pero si vamos etimológicamente a la palabra dictadura, no es solamente aquel que toma el poder a la fuerza, sino que no respeta las condiciones de ese mismo poder. Sí. No hay independencia de los 3 poderes del Estado. Entonces un dictador es aquel que manipula. Pensemos algo. Desde el 1 de mayo que entró la actual Asamblea Legislativa, porque a mí no me gusta el término nueva porque seguimos teniendo la misma Constitución, están físicamente en el mismo lugar, sino que la actual, que tiene la mayoría democráticamente, eso hay que reconocerlo. El presidente de la República logró su posición democráticamente, ¿verdad? Pero esto nos demuestra también que no porque logró democráticamente no se van a respetar las reglas de juego que establece la Constitución y nuestra democracia. Entonces, preguntémonos, ¿qué diputado ha presentado una iniciativa de ley propia? Todas vienen del Ejecutivo. Entonces eso es una dictadura. O sea, no se está respetando la identidad de cada legislador. A mí me preocupa con los legisladores actuales, y aquí uno a todos, porque el derecho, por ejemplo, que los que solo lograron uno, PDC y Vamos y Nuestro Tiempo, que sean solo un diputado, no le resta valor a la posición que tiene un legislador. Y se han logrado marginar ellos mismos diciendo lo que proponemos no tiene voz. Pues tienen los recursos para hacerlo, presenten iniciativa. Lo mismo digo a la bancada CIAN, pero lo que estamos viendo y se niegan. Yo soy alguien que me he negado a utilizar que tenemos un presidente dictador. Yo puedo decir, vamos rumbo hacia una dictadura. Demuestra actitudes como esa. Por ejemplo, si analizamos el término, y aquí hay que ver mucho la parte de comunicación. Él habla diciendo no somos una dictadura, no hubo represión, ¿verdad? Pero también da a entender que en una próxima probablemente pueda haber. Hoy no usamos. Sí, fue sus palabras. Exacto. O sea, como quien dice, porque esto es de comunicación. Hoy no. Quiere decir que en el futuro puede ser. Sí. Alguien va a decir, estoy especulando, pero es cuestión de léxico de comunicación, de mensaje entre líneas que se pueden dar. Entonces yo creo que lo otro que yo invito al presidente de la República y a los diputados y comunicadores y analistas políticos que han estado haciendo eco de las palabras del presidente, que dijeron que esta marcha había sido financiada por amigos, él así lo hizo, sí, por de amigos la comunidad internacional. De la comunidad internacional. Creo que eso es mucha responsabilidad. Y yo creo que si es así, si él tiene las pruebas, sería bueno que dijese quiénes son, a quiénes financiaron, porque si no estaremos generando rumor y que venga de parte del presidente de la República. No es bueno, no le da credibilidad, más bien le resta credibilidad a sus mensajes, a sus intenciones. Segundo, se genera rumor y queda como un mentiroso. Entonces yo invito a que presente esas pruebas, a que se den, ¿verdad? Porque ahora que hay que ver si fue legal o ilegal, pues eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Aunque hay un punto, si hay financiamiento de embajadores, por ejemplo, no puede haber, porque se debe de respetar la libertad y la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Y no puede haber injerencia en cuanto a esto. Entonces sí habría cometido una ilegalidad. ¿De cuál marcha fue financiada? Porque no toda fue organizada por un grupo, ¿verdad? Entonces creo que esto es muy importante. Lo otro que yo invito a la Fiscalía
y también a la PNC, porque vi que estuvieron captando huellas en la violencia que hizo del cajero, que aquí nos da también otro sinsabor, ¿verdad? La fosa, la famosa fosa de fallecidos, asesinados en Chalchuapa, siempre confundo con Aguachapán la palabra, Chalchuapa. Hasta fue prohibido para uno de los médicos forenses que diera expresión a la prensa. Entonces, ¿por qué esa reserva? ¿Por qué no más información? ¿Por qué darle prioridad a algo que es coyuntural en el momento, pero la seguridad del ciudadano? ¿Qué pasa con los cientos de desaparecidos en estos últimos 2 años? Que sus familiares están pidiendo, por ejemplo, hay un proceso, encuentran un cuerpo, ¿verdad? Y para determinar qué persona es, un banco de un ADN que se tiene pero muy escaso. ¿Por qué? O sea, cuando uno ve eso, ¿por qué a esto sí le dan prioridad y a lo demás lo dejan en segundo lugar o hasta invisibilizarlo? Entonces eso no es bueno. Eso no es bueno para una sociedad que sí sufre de una violencia. El ciudadano es el que se está siendo afectado por las extorsiones, por las pandillas, por las maras. Entonces, a ellos debe de dar protección, a ellos debe de ser prioritario. Entonces se demuestra que sí se tiene, pero interés, entonces no hay. Licenciado, entonces, ¿qué podríamos recaudar de lo que sucedió este 15 de septiembre, que se cumplieron 200 años de independencia? Bueno, primero, la expresión de valor, de libertad, que fue la que movió en aquella independencia a El Salvador para salir de esa monarquía del Reino de España, ¿verdad? Y ser pueblos independientes, porque acordémonos que no fue una independencia solo del Salvador, sí, como tú lo decías al inicio del programa, centroamericana, ¿verdad? Que da esa expresión, y yo creo que debemos de valorizar eso y no perder esos principios que se establecieron ahí, que están reflejados en nuestros símbolos patrios: Dios, unión y libertad. Entonces yo creo que esa conmemoración, creo que aquí hablo en general, el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo está en deuda para darnos una celebración. Septiembre todavía está, qué bonito sería que a final de septiembre, no el 15, hubiera una fiesta cívica para conmemorar esa libertad y poder tener esos valores, y que aprendamos, que la marcha del 15 nos recuerde que la voz realmente no debemos de marginarla a una minoría, sino a un pueblo que quiere vivir en paz y en democracia y en libertad. Perfecto, licenciado. Nos vamos a la siguiente pausa, amigos televidentes, pero antes yo les quiero recomendar pues que pruebe de la variedad de bebidas que Cacao te ofrece, como chocolate con sabores, cafecito, horchata cebada y muchas más. Búscanos en Facebook como Cacao SB. Cacao, un sabor para repetir. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con más acá en Enfoque, pero antes, recibe tus medicamentos hasta la puerta de tu casa. Llámanos o escríbenos al 2609-9000. Continuamos con más en esta mañana, amigos televidentes, conversando con el licenciado Adán Mejía, abogado y analista político. Uno de los temas que también es necesario que lo abordemos en esta mañana, licenciado, lo que se aprobó la semana pasada en la Asamblea Legislativa, que es la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio desde el extranjero. Así, en términos generales, licenciado, esta ley viene a beneficiar más de 3 millones de salvadoreños en el exterior. Exacto.
Creo que es una deuda que han tenido los legisladores en el pasado. Recordémonos que el hecho de que se fueron del país, porque hay diferentes motivos por los que un salvadoreño emigró o salió de la tierra. Acordémonos que antes del conflicto armado ya había migración, ¿verdad? Sí. El país que más nos ha recibido ha sido Estados Unidos, pero conozco salvadoreños que hicieron vida en Canadá, en Europa, otros en países vecinos como Costa Rica, Guatemala mismo, ¿verdad? Por razones comerciales, que se les había quitado por el hecho de haber salido de tierra salvadoreña su derecho al voto, Sí. lo cual es, como la misma Constitución lo establece, es un derecho político de todo ciudadano. Entonces no se puede quitarle el derecho ciudadano a alguien solo por diferentes circunstancias, haber salido del país. Territorio. Es algo que algunos no lo visualizan bien. Algunos en redes sociales veo expresión: ¿para qué quieren votar? Si se fueron es que no les interesa el país. O sea, yo creo que tampoco hay que quitarle el derecho ciudadano. Ahora, hay que analizar muchas cosas. Por ejemplo, el mensaje populista que está dando Nuevas Ideas, diciendo que el pasado nunca se los quisieron dar. La primera vez que yo vi eso del jefe de bancada de Nuevas Ideas, el diputado Cristian Guevara, diciendo: ahora nosotros sí, porque es un discurso que ellos tienen, las asambleas pasadas no quisieron hacer. Ojo, mentira. El presidente actual, el presidente Bukele, vetó un decreto que la asamblea anterior dio para darle el derecho del voto en las elecciones legislativas, porque ya lo tenían para las presidenciales, en la cual el presidente gozó de votos en una minoría, porque no votaron todos, ¿verdad? De hecho tengo el dato, licenciado. Fueron 3.646 salvadoreños que votaron en el exterior para las presidenciales del 2019. Exacto. Y si analizamos, el presidente actual salió favorecido con mucho de ese caudal de votos. Entonces llama la atención que, sabiendo y teniendo la experiencia, cuando la Asamblea Legislativa emite un decreto para que puedan votar en las elecciones recién pasadas legislativas, el presidente toma la decisión, porque el presidente puede sancionar, observar o vetar. Entonces él notó que habían unos vacíos por demostrar el arraigo, ¿verdad? Y en base a eso él decidió vetarlo. ¿Por qué no lo envió como observación si el interés era el pueblo, la diáspora? Pero a mí me queda bien claro que el interés no era la diáspora. Acordémonos que muchos de la diáspora que le apoyaron a él se sintieron decepcionados. En las elecciones internas, conozco a mucha gente de Nuevas Ideas, de la diáspora, que financiaron la creación de Nuevas Ideas, apoyaron, querían ir como candidatos a diputados, y el día de las elecciones no aparecieron en la nómina. No pudieron votar. Sí. Entonces, esto aquí nos deja... Hay muchos temas en el actual decreto que aprobaron que dejan muchos vacíos, pero yo quiero cerrar esto diciendo: si el interés hubiera sido, no lo hubiera vetado, hubiera mandado con observaciones y hubieran tenido ese derecho los salvadoreños en el exterior, el cual les fue quitado por el presidente que ahora y la bancada que ahora quiere demostrarse como los representantes de la diáspora, que creo que no es justo. O sea, no se puede manipular los sentimientos del salvadoreño. Es un derecho que ellos tienen. Ahora, el decreto, como los anteriores, tienen vacíos que hay que verlos desde la óptica electoral, desde la óptica de la transparencia, que no se preste para un fraude electoral. ¿Por qué hablo de esto? Porque definamos este punto. He leído el decreto y habla que pueden votar con DUI, con pasaporte, con partida de nacimiento. Exacto. Ahora, no define cómo, porque puede darse que un ciudadano pueda ya ir a un centro de votación, que no sabemos cuáles si van a ser centros físicos, si va a ser digital, ¿verdad? Y en uno poder poner el DUI, en otro puede poner el pasaporte y en otro puede poner la partida. Entonces, no digo que lo van a hacer todos, pero se puede prestar a que alguien lo haga emitiendo 3 votos una sola persona. Ahora, ¿por qué esa diferencia con el ciudadano que solo puede votar con DUI? Entonces, aquí ya entraron en un dilema, ponen en conflicto, porque cualquiera puede decir: bueno, si el ciudadano en el exterior puede votar con pasaporte o partida de nacimiento, yo tengo ese mismo derecho.
Entonces no hay un criterio, o sea, el problema de la Asamblea Legislativa sigue cometiendo errores, lo vimos en el pasado y aquí creo que o no están escuchando a los asesores, porque sé que muchos asesores conocen el tema electoral. También hay una antesala que hay que verla ahí, que son las reformas a la Constitución, que de hecho fue otra de las protestas. Cierto. De la marcha. De este 15 de septiembre. De este 15 de septiembre, ¿verdad? En contra de las reformas, porque de 274 artículos se quieren reformar 200. Esto es una nueva Constitución. Prácticamente. Prácticamente. Ahora, leyendo la propuesta de reformas, en el tema electoral, se habla de que se quita el Tribunal Supremo Electoral y se crea prácticamente un Consejo Electoral que va a ser supervisado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso mismo no establece ese mecanismo. O sea, ahí hay un vacío de ley. Porque entonces, ¿quién va a supervisar el voto en el exterior y el voto nacional? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Siempre va a ser con el mismo DUI. Porque acordemos que el DUI nació porque antes teníamos cédula, que era nuestro documento de identidad, y un carnet electoral. Entonces decidieron fusionarlo y crear solamente ese documento, ¿verdad? Que me acuerdo que mucha gente no quería sacarlo, porque algunos todavía tenían la cédula, ¿verdad? Entonces obligaron como que para trámites era necesario el DUI. Entonces todo el mundo tuvo que ir a sacar, y el resultado es que no todos los que tienen DUI votan. Ese es otro tema, pero hay muchos vacíos en este decreto. Lo que sí yo sí quiero decir que el derecho de los ciudadanos en el exterior para emitir su voto no se les puede quitar, pero que las reglas estén establecidas correctamente para que no se preste a un fraude, para que no se preste a una manipulación. Porque se habla de un voto electrónico. La bancada CIAN tiene ese problema, ¿verdad? Ellos emitieron en sus elecciones internas el voto electrónico y que no fue fiable. Entonces, ¿qué garantías tenemos para eso? Sí. Si ya vimos que la misma aplicación, Chivo Wallet, ha tenido complicaciones, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que verlo, y también llamo a que no solo veamos diáspora a todos los que viven en el norte. Cierto. O sea, toda la diáspora de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica. Sí. Hay una ley que también es deuda y espero que esta asamblea la pueda tomar, la Sala de lo Constitucional hace 3 años le ordenó a la Asamblea Legislativa crear la ley de la migración forzada por la violencia. ¿Por qué? Voy a poner el caso así rápidamente. Sí. Conozco más de 100 salvadoreños en Costa Rica que están esperando tener un pasaporte para poder ir a un país que los va a dar refugio en Europa, pero para que ellos tengan eso necesitan que esa ley esté, para que garantice. Hay una ley que ampare a estos que se emigraron por la violencia a Costa Rica. La mayoría de ellos recibieron amenazas de muerte, muchos de ellos perdieron familiares y tuvieron que irse a Costa Rica porque es el puente que establecieron para poder emigrar hacia Europa, y ellos están allí en el limbo. Sí. Porque la Asamblea Legislativa, ¿qué hizo? La anterior, crear una ley de la migración interna. Pero eso no le sirve al salvadoreño que emigró por causa de la violencia. Entonces, esa deuda, espero que los diputados de la bancada CIAN le pongan trabajo a esto, porque los salvadoreños en el exterior que tuvieron que huir por la violencia están abandonados. Corriendo, no pueden regresar, ellos están, porque Costa Rica, si ellos no pueden presentar esto, va a tener que deportarlos para acá donde tienen amenaza de muerte. ¿Quién les va a dar protección? ¿Quién les va a dar seguridad? Sí. Todo eso hay que verlo fuera del voto del exterior, pero quise aprovechar el tema porque es acerca de nuestra diáspora, que muchos han tenido que salir por diferentes circunstancias. Perfecto, licenciado, y que precisamente después del corte comercial vamos a seguir hablando de esto, porque otra de las cosas que figura esta ley es que todo aquel compatriota que está en el exterior puede postularse a un cargo de elección popular. Eso lo analizamos al volver de los comerciales, pero antes, mire, en serio, yo les recomiendo que pruebe de la variedad de bebidas que Cacao te ofrece, como chocolate con sabores, el rico cafecito, horchata, cebada y muchas más. Búscanos en Facebook como Cacao SB. Cacao, un sabor para repetir. Ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para finalizar con esta ley que permite que los compatriotas en el exterior puedan ejercer el sufragio. Y una de las cosas que figura esta ley, licenciado, es que pueden postularse a presidente, a vicepresidente, a diputados del Parlamento Centroamericano y consejos municipales. Exacto. Es interesante porque conozco de dos organizaciones, de hecho son de Estados Unidos, de salvadoreños, que ya emitieron una solicitud al Tribunal Supremo Electoral desde el año pasado para formar. Estos dos grupos no están unidos, sino que cada uno en su propio esfuerzo se están creando dos partidos políticos que van a representar a la diáspora. Uno es PAIS y el otro es Juntos. Entonces es interesante porque hay que ver por qué el atraso del tribunal en darle los libros para la recolección de firmas. Creo que este decreto presiona al Tribunal Supremo Electoral a que tiene que darlo, porque si no, están queriendo obligar que la diáspora vaya a los partidos existentes. Y a mí me queda bien claro que la diáspora está decepcionada de los partidos actuales existentes. Ok. Licenciado, para finalizar, con esta ley que aún especulamos que tiene aún vacíos, sí, pero ya dimos un paso. Ya se dio un paso. Y es bueno ese paso. Creo que la diáspora es la que tiene que dar opinión en cuanto a esto, no solamente ser espectadores y dejar que los legisladores hagan. Se supone que tenemos una bancada que representa al pueblo, ¿verdad? Que la diáspora exprese y dé unas propuestas. Ninguna ley es perfecta, ¿verdad? Este decreto puede ser reformado para que esté alineado y sobre todo que no se permita para el fraude electoral. Ok, perfecto. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. A ustedes, amigos televidentes, gracias también por estar siempre en sintonía de Canal 8. Feliz inicio de semana, que tenga un bendecido lunes. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.